Tema 24. La península ibérica hasta la dominación romana. En este tema hay gente que no sabe si meter también la dominación romana en Hispania o no. Yo la voy a meter. No sé, porque en el tema de... En el siguiente tema, que es el 25, el de Grecia y Roma, es Grecia y Roma. O sea, no vamos a hablar, no hablamos de la conquista de todas las provincias romanas, así que tampoco vamos a hablar ahí de la de Hispania. No sé, yo lo veo como más apropiado hablar de la dominación romana en Hispania en este tema, que es específico de la historia de la historia antigua de España. Bueno, pues entonces, empezamos. Paleolítico, muy brevemente, porque es que son temas tan amplios que es que hay que resumir sí o sí, y luego ya, pues, en fin. Bueno, Paleolítico, por ponerle fechas, 2.500.000 años antes de Cristo al 10.000 antes de Cristo. La economía depredadora, caza, pesca, recolección y nomadismo. Yacimiento, Sima de los Huesos en Atapuerca. Y luego en el Paleolítico Superior, del 3.500 al 10.000 a.C., perdón, del 35.000 al 10.000 a.C., llega la dominación del fuego, el lenguaje, manifestaciones religiosas, se desarrolla la obra artística como estatuillas femeninas, bastones de mando, placas grabadas, cabezas esculpidas de animales, como por ejemplo los que aparecieron en la cueva de Tito Bustillo, y pintura rupestre, importante, pues Altamira, la pintura rupestre de Levante, la cueva de Maltravieso en Cáceres, en fin. Epipaleolítico. Hay autores que consideran que, bueno, que el epipaleolítico es la continuidad política, no voy por continuidad paleolítica, y no es innovación, sino que reciben las innovaciones de fuera. Y el mesolítico, que es del 9.000 a 6.000, son sociedades en fase de neolitización, es decir, sociedades autóctonas que innovan y se van metiendo en el neolítico. Estos autores dicen que la península ibérica fue más bien una continuidad paleolítica, es decir, habría que llamar a la transición al neolítico en la península ibérica como epipaleolítico, porque más bien fueron recibiendo las innovaciones neolíticas, donde tres zonas: cornisa cantábrica, aciliense, que es la cultura más antigua, y la industrialítica más antigua, y luego la asturiense en la costa. Mediterráneo, no se sabe muy bien la economía, se cree que vivieron en cuevas y los complejos son microlaminar y geométrico. Y la fachada atlántica, tenemos el epipaleolítico también micro y macrolítico o macrolaminar y mesolítico, ¿vale? O sea, hay un poco de las dos cosas. Vale. Neolítico, del 6.000 al 3.000 a.C. Se reciben las innovaciones neolíticas de Próximo Oriente, más la evolución y la adaptación autóctona a estas innovaciones. El neolítico valenciano con cerámica cardial, el neolítico catalán con sepulcros de fosa y cerámica lisa y vaso cuadrado, el neolítico andaluz con la cerámica almagra y la cultura de Almería, y el megalitismo también en la península con los famosos dólmenes, muchos en la zona gallega, también los hay repartidos por toda la península, como por ejemplo en Extremadura también hay muchos dólmenes. Luego tenemos el eneolítico, que es ese periodo de transición a la metalurgia, a las sociedades metalúrgicas, que fue gradual, se fue utilizando al mismo tiempo la piedra y el cobre, entre el 3.000 y el 2.500 a.C. Los metales, tenemos la edad de los metales, son el calcolítico o el uso del cobre, o el primer estadio del uso del bronce entre el 2500 y el 2000, el bronce 1 y 2 a lo largo del segundo milenio, y la edad del hierro, que es más o menos desde el 700 hasta la llegada de los romanos. Este esquema le tengo aquí desglosado un poquito aparte, que tenemos ya las sociedades metalúrgicas en la península. El neolítico, como decía, transición, calcolítico, que es el cobre o el bronce 1, culturas megalíticas con dólmenes, menires, aleamientos rituales, el vaso campaniforme, es esta época, y la cultura de los millares en la zona de Almería, son ciudades fortificadas y también utilizan los dólmenes. Bronce 2 o bronce pleno, segundo milenio. Tenemos cogotas,
Cogotas I en el centro de la península, con el sistema de inhumación y la cerámica cordada. El bronce valenciano, que es similar al Argar, las motillas en la Mancha, y el Argar, que es la continuación de los millares. Sociedad guerrera, poblados fortificados, enterramientos en pitoy, es decir, en grandes tinajas con lo que es el cuerpo encogido, en la zona de Almería, igual que los millares. Almería lo petó en la edad de los metales. Luego, en el bronce 3 o final, tenemos el del 1200 al 300 más o menos antes de Cristo, bueno, los años, en fin. Tenemos la cultura de los campos de urnas, que llegan desde Europa, por el norte de la península, por el Pirineo y sobre todo por la zona del este catalán. Tenemos fortificaciones, sociedades, por lo tanto es una sociedad guerrera y jerarquizada, el ritual funerario es la incineración, metían las cenizas en una urna y esta urna la enterraban, pues ya campos de urnas, ¿no? Porque, en fin. Luego tenemos el bronce atlántico con la continuación de la cultura megalítica, la expresión máxima de Cogotas I. Y luego en Andalucía tenemos el bronce tartésico final, las colonias fenicias y griegas y el Argar, digamos, más desarrollado y más fortificado, ¿vale? Aquí tengo... y aquí el hierro, vale, bronce. Bronce pleno. Aquí tenemos un poco por las zonas geográficas. Cogotas I, estos son yacimientos de minas de estaño. Bueno, el bronce del suroeste está en el bronce pleno, ¿vale? En este momento. Esto es que yo que soy un poquito pues arcaica, en lugar de andarme con rollos digitales, pues en fin. Vale, bronce pleno. En esta época tenemos Cogotas I, Motillas, Valenciano y el Argar. Bueno, pues este es el Argar. Argar aquí abajo, toda esta zona, no solamente Almería en sí, un poquito más amplio. El bronce valenciano y al lado están las Motillas en la Mancha. Y luego en Baleares se encuentra la cultura pretalayótica, ¿vale? Y luego en el bronce final, pues ya tenemos que Campos de Urnas ha entrado por aquí, y todo Francia, Alemania y tal, y toda esta zona, pues eso, toda esta zona catalana, Aragón, el norte de Aragón y demás. Cogotas I ya lleva toda su influencia al resto de la península, el bronce atlántico, que al principio era aquí abajo solo, pues ya se extendió hasta arriba. Y aquí el bronce tartésico final, con cerámica bruñida y retícula. Y aquí ya en las Baleares la cultura talayótica, con las navetas ya en máximo esplendor. Y pasamos a la edad del hierro, que aquí tenemos a lo largo del primer milenio, ¿no? Es desde pues, el primer milenio, pues continuación, hasta la conquista romana. Se difunde la metalurgia del hierro. Las etapas en Europa son Hallstatt y Latén, que la Hallstatt es la continuadora de los campos de urnas, pero ya tienen monedas, hacen inhumación, tienen también armas y demás, o sea, propio de sociedades guerreras. Acordaros de los enterramientos, o acuérdate de los enterramientos de Carro. Y Latén, más o menos en torno al siglo V a.C. hasta la llegada de los romanos, propia de los celtas, incineraban y tenían inhumaciones también con ajuares. La sociedad también es guerrera, jerarquizada, y los poblados son fortificados. Y en la península ibérica tenemos el norte y el centro de la península con pueblos indoeuropeos e íberos, Cogotas II, que son los betones, los campos de urnas, que son Hallstatt, y Galicia con la cultura castreña, los famosos castros gallegos, que también hay muchos por el norte de peninsular. Y luego en el sur pues ya empiezan pues todos los que son los pueblos autóctonos íberos, pero también colonias, que se empieza esa culturación con las colonias mediterráneas, como los fenicios, los griegos y los cartagineses, ¿vale? Bueno, pues pasamos del hierro y nos metemos con ya lo que es la historia antigua, ¿no? Ya con la época prerromana. Tenemos Iberia, que se le llamó así, o sea, ese nombre se lo dieron los griegos para designar a la población existente en torno al río Ebro, Ibero, ¿vale? Pues de ahí viene el nombre. Bueno, primer milenio. Tenemos... Tenemos, previo a la colonización romana, como os decía,
habitantes en fases, en fases prehistóricas, con organizaciones más o menos igualitarias, un desarrollo técnico rudimentario. Los pueblos del norte y de la meseta están lejos de toda aculturación mediterránea, mientras que los pueblos más meridionales pues, se van transformando y evolucionando su desarrollo, y evolucionando y desarrollando su cultura propia. En el siglo XII a.C. empiezan ya las colonizaciones, con los fenicios, originarios de Tiro, buscando las minas de cobre, estaño y plata. Se asientan sobre todo por la zona del Gibraltar, fundan una ciudad, la ciudad más importante que fundan es Gadir. Son centros de control y apoyo a la navegación, y en el siglo VI a.C. entran en crisis por la caída de Tiro a manos de Nabucodonosor, ¿vale? Por allí, en aquella zona del Próximo Oriente. Bueno, pues eso repercute en la península, en que los fenicios ya empiezan a decaer en la península. Los siguientes en llegar son los griegos. Al principio no establecían colonias, sino en pequeños enclaves costeros para hacer escala y la difusión de sus productos. Pero después se irán convirtiendo en ciudades permanentes. Importantes: Masalia, Emporion, que lo fundaron en el 600 a.C., que esta es curiosa porque está lejos de las minas, pero controlaban los productos agrícolas como el esparto, el lino y bueno, también la sal. Y Rosas. En esta ciudad era importante la convivencia pacífica entre los autóctonos, los indígenas, y los griegos. Tenemos, a partir del siglo también VI a.C., tenemos Tartesos, la famosa y misteriosa civilización tartésica, de la que no se sabe casi nada. Sí que se están excavando un mogollón de yacimientos últimamente que se cree que son tartésicos, pero hay mucho desconocimiento todavía en esta cultura. Así que bueno, pues todo un misterio, como decía. Lo que sí se sabe es que eran ricos en oro, plata y estaño. Se cree que su organización política era la monarquía porque, bueno, se conoce al único rey histórico conocido, Sargantonio, que todo esto se sabe por los textos griegos que escribieron sobre ellos, ¿no? Por las fuentes griegas, especialmente. Que era un rey pacifista y muy longevo. Esta cultura, la tartésica, tuvo un gusto muy, muy fuerte por lo oriental y lo griego. Se cree que fue una sociedad muy jerarquizada. Se cree que son suyos los tesoros del Carambolo y Aliseda, con fuerte orientalización. Y una necrópolis importante, por ejemplo, que también tomada como tartésica, es la necrópolis de La Joya en Huelva. Se cree que ocuparon, o sea, no se sabe exactamente cuánta zona fue suya, pero se cree que ocuparon pues la zona de Badajoz, Huelva, toda esta zona así del suroeste peninsular. Y luego se cree que el fin de esta cultura pues vino por la destrucción a manos de los cartagineses, o otra teoría es el colapso propio de la cultura. Tenemos a los íberos, los pueblos verdaderamente autóctonos que existían en la península en esta época. Tenían grandes afinidades étnicas y culturales, aunque pequeñas diferencias como en lo que es el tema de la escritura y tal. Hoy que se me despega esto. Vale. Pueblos íberos. Tenemos los layetanos, cosetanos, lerguetes, edetanos, mastienos, turdetanos, etc. Utilizaban la cremación y las cenizas de los difuntos eran metidas en urnas junto a un ajuar bajo montículos. Se cree que tuvieron una religión naturalista y se preocupaban por la salud tanto humana como animal. Tienen grandes influencias griegas, fenicias y púnicas, por lo que desarrollaron sus ciudades, ¿no? Esto ya al final, ¿no? Los que tenían más contacto, ¿no? Su economía era agricultura y ganadera, y estaban en fase de formación política y de instituciones cuando estallaron las guerras púnicas en la península, ¿no? Entre cartagineses y romanos. Llegamos a los cartagineses, siglo VI a.C. Primero se asentaron en las antiguas enclaves fenicias, en las antiguas enclaves fenicios, y eran asentamientos pacíficos. Según se fueron haciendo con la hegemonía del Mediterráneo, su sistema se fue
evolucionando hacia un sistema de relaciones dependientes con Cartago, ¿no? La ciudad madre, ¿no? En el siglo IV a.C. empezó con la expansión, llegaron a Ibiza y otros enclaves que eran centros de distribución de sus productos, además de controlar las minas, y empezaron las primeras acuñaciones de moneda. En el 237 a.C., Amílcar Barca entró en Cádiz, empezó a conquistar la península ibérica para la explotación de esta. Además, lo hizo además unas veces por la fuerza y otras veces por la diplomacia, ¿no? Con las tribus autóctonas. Ciudad importante que fundaron, Aclaleuce. Le sucedió Asdrúbal, que fue más bien partidario de pactos y alianzas. Se fundó en el 228 Cartago Nova, gracias a que tuvieron cerca pues las minas de plata, un buen puerto, y fue el centro político y militar de las colonias cartaginesas en la península. Llegó Aníbal, gran odiador de Roma. Controló totalmente todo el territorio hasta el sur del Duero y hizo primeramente, antes de entrar en guerras con Roma, pues firmó un pacto con Roma donde se establecía que la frontera era el Ebro. Pero Roma pues ya tenía ganas de aniquilar Cartago y rompió el pacto haciendo un trato con Sagunto. Así que Aníbal llega a Sagunto, lo cerca, el famoso cerco a Sagunto, heroico y tal, y esto da inicio a la Segunda Guerra Púnica contra Roma. Al final, Roma llega a Cartagena con Escipión Emiliano y toma Cartago Nova, y al final, pues nada, deja Hispania, los cartagineses salen corriendo y dejan Hispania a las manos de los romanos. En el 202, Hispania ya empieza a ser conquistada por Roma. Y tenemos aquí ya el momento de la romanización de Hispania. Tres fases. La primera, donde están los pueblos primitivos y la conquista. Coincide con las guerras púnicas, como acababa de ver. La segunda fase coincide con la Segunda Guerra Púnica y, desde la Segunda Guerra Púnica hasta las guerras civiles en Roma, ¿no? Hay dos tendencias: consolidar las fronteras y ampliar el territorio. Coinciden con las guerras celtibéricas y lusitanas, que son, pues, efectivamente contra los indígenas. En el 133 es el famoso cerco a Numancia, de Roma contra Numancia, que es un gran enclave íbero. Y en el 179 asesinan a Viriato, por lo que al final, esto pone el fin a las guerrillas lusitanas, ¿no? Entonces ya se allana el camino para que los romanos terminen de pillar la Hispania. La tercera guerra púnica ya es cuando os comentaba antes, que ya Roma aniquila a los cartagineses. Escipión Emiliano toma Cartago Nova y ya, pues, Hispania o la península ibérica queda en manos de Roma. Y comienza la progresiva pacificación. Tercera fase, más o menos hasta el 19 a.C., un poco arriba, un poco abajo. Va desde las guerras civiles en Roma hasta el sometimiento definitivo de la zona cántabro-astur. Llega Sertorio a Hispania, respetó las tradiciones, suprimió impuestos, lo cual aceleró la romanización porque la gente, pues, lo recibió de buen rollo. En el 73 se proclama la Ley Plautia, que es la amnistía a los combatientes populares. Esto también ya llega al fin de Sertorio. Llega César, pacificó y promocionó los asentamientos romanos en la península, y con Augusto ya el emperador ya se merendó a los cántabros y acabó con la resistencia a cántabro-astur. Y hasta aquí, pues, lo que es la dominación. Bueno, esto tiene también más cosas, pues tiene, pues, las instituciones políticas y la administración de Hispania, pero bueno, esto ya, pues, yo qué sé, por decir algo así rápido. Se dividió la península en provincias, primeramente la citerior con capital en Tarraco y la ulterior con la capital en Cartago Nova, y después sería Córdoba. Cada provincia será gobernada por un pretor, y el cuestor será quien se encargue de las finanzas de la provincia. Más adelante se dividen las provincias en la lusitana, la tarraconensis, la baética, en fin. Luego, los territorios,
Los populus, bueno, tenemos aquí, según los tipos de ciudad, pues, hoy no se ve, aquí, populus, que son ciudades o unidades territoriales de categoría inferior, pagan tributos, están menos romanizadas. Luego tenemos las civitas, que son de carácter más uniforme. Tenemos los municipia, las colonias y el resto. Aquí tenemos el resto. Los municipias eran de carácter de categoría superior, creadas por César y por Augusto. Tenemos aquí Calahorra, bueno, en fin, tenemos todas estas. Sus ciudadanos son ciudadanos de derecho. Eran este tipo de ciudades, las ciudades aquellas que habían sido fieles a Roma, o residen muchos romanos, o tienen un alto grado de romanización, ¿vale? Se regían por los órganos administrativos que los civitates de Roma, los mismos órganos que los civitates de Roma, y poseían magistrados, curias y asambleas. Luego tenemos las colonias, que eran promovidas por César y Augusto, donde habitaban los romanos que llegaron a España, legionarios licenciados, antiguos clientes de los nobles, en fin, gente o los que eran mantenidos por el Estado y que se marchaban a España para aligerar el gasto público. Pues, por ejemplo, Gladiator era de Mérida y tal, ¿no? Pues acordaros, las películas, acuérdate de las películas. Luego tenemos aquí el resto de civitas, el resto de ciudades o de unidades territoriales, que son las liberae, que eran libres, no pagaban impuestos, y los stipendiariae, que sí que pagaban impuestos. Algunos civitates o algunas civitates, ciudades, se crean en antiguos campamentos militares que ya no sirven, como Pompaelo, Pamplona, campamento de Pompeyo, acordaros, Astúrica, Augusta, que es Astorga, campamento de Augusto, o Legio 7, que es León. Y luego ya, en la época imperial, todo esto en época republicana, en la época imperial, bueno, pues en el 27, Augusto reorganiza Hispania, divide la provincia en Bética y Lusitania, con capital en Córdoba, y luego Lusitania con capital en Emérita Augusta, donde era Gladiator. Y más tarde la región minera de Cástulo Linares se une a la Citerior. Se separa de la Citerior y queda Nova Citerior, Asturia y Galicia, y la Tarraconensis, con capital en Tarraco. Aquí tenemos las provincias. ¿Cómo son las provincias? Las más romanizadas son senatoriales y están gobernadas por un procónsul, como Bética. Y las menos romanizadas son el resto, que son de organización imperial o gobernadas por un legado del emperador, que era el procónsul o el pretor que hablábamos al principio. Y bueno, las provincias se subdividían en conventos jurídicos, esto puede salir en textos, que son demarcaciones judiciales de pago de tributos y que reclutan para el servicio militar. Y luego tenemos las coloniae y municipia, que hemos comentado antes durante la época republicana, y aquí tenemos en la época imperial, que poseen una administración más compleja. Los magistrados son cargos colegiados, como los ediles, no son remunerados.